Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Sean bienvenidos a esta clase. Vamos a tratar hoy en el programa de sistemas de contabilidad para la sección 02 de Carabobo en fases. El tema número 5 que corresponde al proceso de caja y bancos o el ciclo de tesorería. Como recordarán, todos estamos en la revisión de los distintos procesos o ciclos de transacciones que podemos observar en una empresa. Por tanto, ya hemos visto el proceso de ventas, el proceso de compras. Ahora pues vamos a ver un proceso conexo. Bueno, todos los procesos sabemos están interconectados, son interdependientes unos de otros, porque bajo la filosofía de sistemas, pues todo sistema está contenido en otro y las interrelaciones, las interacciones entre los distintos sistemas, pues son completamente necesarias. Por tanto, en este proceso de tesorería, caja y bancos, vemos o vamos a ver una conexión directa, dado que el proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros, fíjense, termina en la cobranza de las facturas emitidas por la empresa y por tanto en la percepción o ingresos de efectivo hacia la entidad. Y luego ese efectivo, ese dinero que la empresa dispone, pues lo aplica, lo compromete para pues operar. Y una de esas, digamos, de esas aplicaciones del efectivo es precisamente el pago de las cuentas por pagar. Cuando veíamos el proceso de compras, cuentas por pagar, esto terminaba, ¿verdad?, en el pago de las facturas, es decir, en el uso del efectivo para pagar las obligaciones pendientes, es decir, los compromisos que la empresa adquiere producto de la compra de bienes y servicios. Entre otras cosas, el efectivo también, obviamente, para el pago de las obligaciones con el personal, para el pago de las nóminas, pago de todas las contraprestaciones correspondientes al trabajo por parte de los trabajadores de la empresa, pero también el pago de obligaciones con el Estado, obligaciones quizás con instituciones financieras, como préstamos. Es decir, que ese efectivo proveniente de la venta y del cobro pues, de las facturas de la empresa, pues es utilizado para la operación diaria a través de los distintos procesos o transacciones que la empresa ejecuta. Entonces hoy vamos a revisar el proceso de tesorería, o sea, caja y banco, el uso pues, del efectivo por parte de la entidad. Vamos a proceder a compartir la pantalla para ver la presentación que ustedes tienen también disponible en el aula virtual. Ok, iniciamos entonces el proceso de caja y bancos o proceso de tesorería, tal y como lo habíamos anunciado. Como objetivos de este proceso encontramos lo siguiente: dotar a la empresa de los recursos financieros que permitan el normal desarrollo de sus actividades y a la vez el incremento de la rentabilidad. Para ello se debe gestionar las fuentes de financiamiento en cuantía y costo mínimo, gestión de cobros y pagos, gestión de excedentes monetarios. Hablaba al inicio, ¿verdad?, de que nosotros, principalmente por la conexión de los procesos que ya habíamos visto, que es el proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros, y el proceso de compras, cuentas por pagar pagos, pues ya ahí vemos una ilustración inicial de la interconexión entre estos dos procesos con el proceso de caja y bancos. Sin embargo, parte de las actividades propias de este proceso de tesorería está en la gestión y las distintas actividades que la gerencia de la empresa debe realizar para obtener financiamiento
en la cantidad y en el costo más apropiado para la entidad. Es decir, aun cuando sabemos, pues en Venezuela actualmente la gestión de crédito por parte de bancos es prácticamente nula, pues una de las principales funciones de la gestión de tesorería, del tesorero de una empresa, de la gerencia, de administración, bien sea según se llame dentro de la entidad, está precisamente en el acudir a las distintas fuentes de financiamiento para lograr tener acceso a capital necesario para las operaciones. Sabemos bien que el principal capital de trabajo de la entidad debe provenir de los cobros, es decir, de la venta de su producto o de la prestación del servicio. Sin embargo, es una alternativa que muchas empresas utilizan, ¿verdad? Acceder a financiamiento de fuentes externas, tales como las instituciones financieras, la emisión de obligaciones, como por ejemplo bonos. Todo esto permite tener acceso a un capital extra que no proviene del trabajo propio de la entidad, es decir, que no es parte del capital de trabajo. Y hemos dicho, pues parte de esa gestión de tesorería, buscar las mejores fuentes de financiamiento para tener acceso a esas fuentes y tener también entonces aprobadas líneas de crédito que le permitan a la entidad, ante cualquier necesidad o requerimiento de un financiamiento, pues tener esas líneas abiertas y disponibles. También es parte de la gestión de tesorería, gestión de los excedentes monetarios. Si tenemos una cantidad de cobros y esa cantidad de cobros excede en gran medida las necesidades de efectivo que requerimos para el pago, pues evidentemente hay que buscar la manera de hacer que estos excedentes sean colocados en inversiones que generen una rentabilidad adicional para la entidad y que permitan, con los riesgos debidamente medidos y valorados, pues dar seguridad razonable a la entidad para tener, digamos, esos fondos colocados en inversiones que puedan, pues, garantizar un rendimiento y evitar que esos fondos permanezcan ociosos, ¿verdad? En situaciones como la nuestra, por ejemplo, en Venezuela, en la cual estamos pues, en un escenario altamente inflacionario. Sabemos que el dinero, la moneda nacional, pues pierde valor muy fácilmente. Por lo tanto, no es conveniente, digamos, no es lo propio el mantener cantidades importantes de dinero ocioso. Entonces, ¿qué es lo que las empresas hacen? Pues bueno, colocan esos excedentes, bien sea, por ejemplo, en la compra de materias primas, que sabemos que los inventarios es una manera de proteger el valor del dinero, porque al comprar hoy a un precio estamos asegurando que esa materia prima está resguardando el valor del dinero. Pues comprar moneda extranjera, que ya sabemos que es una de las cosas que a lo que más acuden las empresas. Y más pues en el escenario en el cual nos estamos moviendo en Venezuela, que prácticamente ya estamos en una dolarización en donde la moneda de circulación es el dólar, y el bolívar ha quedado para transacciones prácticamente electrónicas, porque tampoco se dispone del dinero físicamente, ¿no? Entonces todo esto debe hacerlo la gerencia o la instancia encargada de la tesorería dentro de una empresa. Generalmente pues es una gerencia de tesorería, o es un tesorero, o es la gerencia de administración, la que se encarga de estos procesos o de manejar la gestión del efectivo, de los cobros, de los pagos y de los excedentes monetarios y el financiamiento dentro de una empresa. Y esto se hace dentro
de unos criterios, de unos parámetros en los cuales se logre hacer que la rotación de esos flujos sea lo más exacta posible. Es decir, por ejemplo, una gestión debe estar orientada a que si yo, por ejemplo, cobro o le doy a mis clientes lapsos de una semana para pago, ¿verdad? Es decir, lapsos no mayores de 7 días. Yo no puedo comprometerme a pagar en periodos mayores, perdón, menores a esos 7 días, ¿verdad? Porque voy a estar generando un déficit de efectivo. Si yo aseguro que voy a cobrar dentro de 7 días, ¿verdad? Yo no puedo comprometerme a pagar en lapsos de 3 o de 4 días. ¿Por qué? Bueno, porque esa rotación, en la medida en la que vamos a ir recibiendo efectivo y vamos a tener que aplicarlo para pagar, no va a coincidir. Es decir, vamos a estar constantemente necesitando pagar más rápido de lo que vamos a estar cobrando. Y eso no es lo ideal o no es el escenario ideal. ¿Qué es lo que debemos procurar entonces? Que nos comprometamos a pagar, es decir, que nuestras obligaciones estén adquiridas en lapsos mayores a los lapsos en los cuales yo aseguro la recuperación de mis cobranzas. Eso es parte importante de la gestión de tesorería, hacer que los fondos coincidan lo más exactamente posible. Eso, en términos gráficos, sería algo como esto, o sea, optimizar la tesorería bajo un criterio que se llama tesorería cero, hacer que la rotación coincida lo más exactamente posible, asegurar que los cobros me permitan generar pagos, es decir, que podamos por vía de financiamiento obtener dinero o vía de la cobranza necesario para el pago de las obligaciones que tengo. Y en los casos en los cuales esos cobros generan excedentes, esa colocación de excedentes pues también se haga. Es decir, que tratar en lo posible tener dinero ocioso. Ya hemos dicho, pues, en primer lugar, por los términos en los cuales en Venezuela, prácticamente refiriéndonos a nuestro país, pues mm, el escenario inflacionario es la principal razón por la cual no debemos tener dinero ocioso, porque el dinero pierde valor muy rápidamente. Sin embargo, la razón principal de tener dinero, de no tener dinero ocioso, está dada o en el sentido de que ese dinero ocioso más bien debería estar colocado como excedente. ¿Para qué? Para recibir de parte de ese dinero un financiamiento, perdón, un rendimiento apropiado. Han levantado la mano por allí, me indican que hay quienes no ven la pantalla. La función de compartir la pantalla está activa, sin embargo me dicen que no logran ver la pantalla. Ya la pueden ver, yo la dejé de compartir y volví a compartirla. Indíquenme por favor si ya la están viendo. Buen día, ¿me están escuchando? ¿Quiénes están en clase? Porque la verdad pareciera que estuviera aquí hablando yo solo. Buenos días, profesor. Ahora sí se ve la pantalla.
Gracias. Bien, continuamos entonces. Esta ilustración me permite, pues, entonces, demostrar lo que es este criterio sobre el cual la tesorería debe trabajar, que es hacer, ¿verdad?, o procurar que los flujos de ingresos y salidas de efectivo coincidan en sus rotaciones lo más exactamente posible. Es decir, que yo debo procurar que haya entradas de efectivo en la necesidad, en la medida en la cual necesito aplicar esas salidas. Y pues colocar los excedentes en la medida en la cual tenga excedentes. Y en los momentos en los cuales necesite obtener fuentes de efectivo distintas a lo que es el capital de trabajo de la entidad, asegurar que esas fuentes estén también disponibles, es decir, que el financiamiento esté disponible según las necesidades o los requerimientos que tengamos. Eso es lo que llaman el principio de tesorería cero, bajo el cual debería tratarse pues la gestión de este proceso de caja y bancos. Como funciones específicas en el proceso de caja y bancos nos conseguimos con prever, organizar y controlar movimientos de efectivo. Previsión, es decir, prever, ver con anterioridad, es decir, planificar. Planificar las necesidades de efectivo, y para eso pues hay un instrumento fundamental que es el flujo de caja. El flujo de caja como documento que me permite pronosticar las necesidades de efectivo que yo voy a tener para, en función de esas necesidades de efectivo, saber de qué manera voy a distribuir los ingresos que voy a tener. Sí, bueno, mira, la semana próxima, el día martes tengo que pagar impuestos, el día miércoles tengo que pagar nómina, el día jueves tengo que pagar proveedores, y para eso necesito tantos miles de bolívares. Entonces, quiere decir que yo, en función de esa necesidad de recursos, planifico entonces y veo, mira, tengo por cobrar tales y tales facturas, cuento con esto, necesito tanto. Entonces veo si requiero acceder a una fuente distinta de financiamiento o de adquisición de efectivo para poder cumplir o cubrir esas necesidades que estoy manejando. Entonces, eso no es otra cosa que planificar, prever. Y eso es parte de las funciones de este proceso, ¿no?, que me permite minimizar entonces costos financieros, que me permite obtener los fondos necesarios con la mayor rapidez, que me permite coordinar los departamentos involucrados. Fíjate, entonces yo voy en función de mis obligaciones, yo voy a crédito y cobranza y vamos a ver cómo está la cobranza, qué está pasando. Vamos a ver a ventas, mira qué previsión de ventas tienen ustedes en efectivo en los próximos días. ¿Para qué? Para con la mayor cantidad de información podamos estructurar esa posición en la cual nos conseguimos ante las necesidades o las obligaciones que debemos cumplir. Y de otra manera también saber, mira, bueno, voy a cobrar tanto, eso es superior a lo que necesito en tantos miles de bolívares. ¿Qué vamos a hacer con esos miles de bolívares? Vamos a invertir en algo, vamos a comprar divisas, vamos ¿de qué manera se va a utilizar ese excedente? Y si fuese el caso, ¿de qué manera voy a buscar financiamiento para cumplir si lo que tengo es más bien un déficit, porque mis obligaciones son mucho mayores a las posibilidades que tengo de recuperar o de ingresar efectivo? Asegurar también el cumplimiento de las obligaciones contraídas, es decir, que de esta gestión depende en buena medida el nombre de la empresa, el prestigio de la empresa, ¿verdad? Una de las cosas por las cuales las empresas se catalogan o se caracterizan positivamente es precisamente con sus referencias como buena pagadora de las obligaciones. Entonces, la gerencia de administración a través, o la gerencia de tesorería a través del proceso de caja y bancos, debe garantizar que la imagen de la empresa sea una imagen positiva ante los distintos acreedores.
Por lo tanto, de este proceso depende en buena medida esa imagen o ese prestigio que la empresa puede tener ante el mercado. ¿Verdad? Una de las cosas importantes es el producto, la calidad del servicio, la calidad del producto que la empresa vende. Pero también es una manera de destacarse como una organización de prestigio en que sea una fiel cumplidora de sus obligaciones, que pague a tiempo, que no le deba a sus proveedores y que estos proveedores puedan dar buenas referencias de la organización como cumplidora de sus obligaciones. También dentro de estas funciones, pues ya lo hemos tratado un poco, es el tema de colocar los excedentes. O sea, ¿qué voy a hacer con los excedentes de efectivo que se puedan generar al prever esa posición, ¿verdad? O sea, cuando yo veo, mira, voy a cobrar tanto y necesito pagar tanto, me van a quedar disponibles tantos bolívares, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso es importante para, pues, tener completa la gestión de tesorería. Las funciones específicas relacionadas con el manejo del efectivo son responsabilidad del Departamento de Finanzas, generalmente bajo una dirección de un tesorero. Es lo que se acostumbra, digamos, en las empresas, un tesorero, una gerencia de tesorería o un gerente de administración que se encarga, pues, del manejo, entre otras cosas, del efectivo. Esto implica manejo y depósito de las entradas de efectivo, aprobación de pagos, inversión del dinero ocioso, es decir, de los excedentes, custodia del efectivo y el pronóstico de los requerimientos de efectivo y planes de financiamiento a corto y largo plazo. Esto implica entonces, ¿verdad?, lo que hemos venido hablando, planificar mediante un proceso muy sencillo, digamos, relativamente, que es la preparación de un flujo de caja, en donde pues hacemos un pronóstico. Esto generalmente las empresas lo hacen según su necesidad o su requerimiento, pues, y por lo menos ahora, bajo la dinámica en la cual nos encontramos en Venezuela, pues estos flujos varían de manera, pueden prepararse prácticamente semanales, ¿no? Antes, en escenarios menos volátiles, pues podíamos trabajar con flujos de caja mucho más amplios, pero ahora pues generalmente las obligaciones o se pagan antes, es decir, se prepagan, se pagan por anticipado, o se pagan muy rápidamente, hablamos de 2, 3, 4 días, una semana como mucho, ¿no? En esto también ha ayudado un poco el que se exprese o se trance en divisas, porque ya el valor en divisas le da cierta estabilidad a las obligaciones y a las cuentas por cobrar. Sin embargo, pues bueno, hemos visto fenómenos importantes en Venezuela como también en dólares los precios cambian y cambian a veces drásticamente, ¿no? Pero evidentemente esto no deja de ver o no deja de entender la necesidad de planificar para poder tener escenarios mucho más claros y poder darle el mayor rendimiento posible a esos flujos de efectivo. Las funciones del Departamento de Finanzas y el Departamento de Contabilidad deben estar integradas de manera que se proporcione seguridad sobre todo el efectivo recibido se registra en forma precisa y se deposita inmediatamente. Esto en temas de seguridad y de control interno, ¿verdad? El efectivo, cuando nos referimos pues al efectivo, pues anteriormente en Venezuela circulaba dinero, ¿verdad? Efectivo en bolívares. Sin embargo, ahora no lo vemos tal. También se recibían pagos mediante distintos medios. Ahora, pues prácticamente las transacciones se hacen de manera electrónica
y el efectivo pues prácticamente no lo vemos, a menos que sea efectivo en moneda extranjera. Por lo tanto, es necesario tener medidas de control que permitan todo efectivo recibido sea registrado y ese registro luego nos permita conciliar. Por tanto, nos están avisando que tenemos menos de 10 minutos, ya sabemos la mecánica, cuando estemos cerca cerramos esta reunión y nos vamos a la otra. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de control. Todo efectivo recibido debe ser registrado para poder tener un control apropiado del mismo. Se han hecho desembolsos de efectivo solamente para fines autorizados y estos han sido registrados apropiadamente. Esto también es fundamental, es decir, que todas las obligaciones que la empresa adquiere estén o hayan pasado por los debidos controles de aprobación. Si yo voy a hacer una compra, pues que haya tenido los pasos apropiados para la compra, desde los requerimientos, la cotización, la emisión de una orden de compra, para aprobación adecuada, y el registro de ese pasivo, y luego entonces el pago de esas obligaciones a través de la aplicación de efectivo. Y que los saldos de efectivo se manejan a niveles adecuados, es decir, que no tengamos, como ya hemos dicho y hemos hecho insistencia, dinero ocioso. Entonces, esto nos deja ver que debe haber una integración y una interdependencia, una interrelación entre las unidades de finanzas o tesorería y el departamento de contabilidad a los fines de garantizar que todas las entradas de efectivo y todas las salidas de efectivo se registran apropiadamente, y se registran porque son producto de unas transacciones que le dieron origen, bien sea por la venta, en el caso de los ingresos de efectivo, o en el caso de los pagos, bueno, por las nóminas, por las compras, pagos de bienes y servicios, es decir, que todo esté asociado a una causa debidamente justificada con las autorizaciones apropiadas, y esto pues es parte del proceso de control que ya nosotros manejamos y debemos tener pues como premisa, ¿verdad? Todas las transacciones deben darse y deben operarse en un marco apropiado de controles para garantizar que las mismas den un resultado también apropiado en términos de los objetivos del control interno, ¿verdad? La generación de información financiera de calidad, la eficiencia y la eficacia de la operación y el cumplimiento de las leyes y regulaciones que son aplicables para la entidad, entendiendo también dentro de este cumplimiento lo que son los procedimientos de la empresa. Luego, vemos acá en este cuadro un detalle, digamos, de los procesos o de las funciones propias del proceso. La planificación a corto plazo, que hemos dicho, se hace a través de un flujo de caja. Un flujo de caja es un documento, una hoja de trabajo, básicamente, en donde la gerencia de tesorería prepara un pronóstico según sea el plazo que ya hemos dicho, bueno, para una semana, para 15 días, para un mes. Preparo en ese lapso qué fuentes de ingreso efectivo, ¿verdad?, provenientes de distintas vías, cobro de facturas, financiamientos o préstamos, y cómo debo aplicarlas. Bueno, tengo tales y tales obligaciones, pagos a proveedores en tal fecha, pagos a impuestos y tributos en tales fechas, ¿verdad? Sabemos que hay fechas de corte para enterar las obligaciones tributarias. En el caso de CENIAT, por ejemplo, ¿verdad? Son quincenales. Para contribuyentes especiales hablamos de retenciones de impuestos sobre la renta, retenciones de IVA, anticipos del impuesto sobre la renta. En el caso de las municipales sabemos que hay retenciones municipales y que hay también el pago de patente, industria y comercio, y eso se hace de manera mensual en el caso de las alcaldías. Por lo tanto, ya nosotros sabemos
para qué días necesitamos el dinero, y vamos conociendo qué cuantía se requiere en función también de las obligaciones, ¿verdad? y de las operaciones que se han generado. Entonces ya sé, yo debo ir haciendo una especie de apartado, de pronóstico en relación a que, bueno, si he vendido tanto, esas ventas implican un anticipo de impuestos sobre la renta de tanto, implican un pago de patentes de tanto. Entonces ya voy a ir ya generando esa información y voy montándola en una hoja de trabajo que me indique con qué efectivo cuento y de qué manera tengo que utilizarlo. Si ese efectivo con el que cuento cubre las necesidades o los requerimientos que tengo, para saber si puedo o debo acceder a financiamiento, búsqueda de efectivo por otras vías, o si por el contrario el efectivo con el que voy a contar más bien excede las necesidades o los requerimientos que tengo. Entonces este es una hoja de trabajo que es de suma importancia y de mucha utilidad para poder planificar lo que vamos a hacer con el efectivo. Por otra parte, política y gestión de cobros. Sabemos, ¿verdad? En el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros, la última parte, el último eslabón de ese proceso era el cobro de la factura, que implicaba pues la emisión de un recibo de cobro, el depósito de ese efectivo en fondos o en cuentas para su manejo. Y todo esto pues implicaba el registro de esos cobros en los distintos diarios, para el diario de efectivo, el mayor auxiliar de cuentas por cobrar, el mayor auxiliar de bancos, y una lista de entradas de efectivo, sería pues lo que generalmente se hace, pues una especie de cuadre de caja. Esto ya lo habíamos visto en el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. Igualmente, en el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos, la orden de pago para el pago de las obligaciones, un recibo del proveedor, la emisión de un cheque, cuando ya esto prácticamente no se ve, los reportes de transferencias, que es lo que realmente se hace, y la generación de los distintos mayores auxiliares de cuentas por pagar, de bancos, y las salidas de efectivo. Luego, gestión de excedentes o fondos excedentes, que sería a través de distintos métodos, aun cuando ya sabemos en Venezuela la gestión de la banca está prácticamente centrada en lo que es depósitos y retiros de esos fondos. No vemos funciones relacionadas con la gestión de préstamos o financiamiento, y mucho menos con las inversiones. Entonces, sin embargo, pues hay casas de bolsa en las cuales pues se pueden hacer colocaciones de fondos excedentes. Sin embargo, pues bueno, es algo que está bastante deprimido, por ponerle un nombre, en Venezuela. En este momento, este tipo de gestión es bastante pobre, ¿no? En el sentido de que no hay mayores opciones. Entonces, esto aplica también pues para la obtención de financiamiento, que tiene que ver con contratos de préstamos, pagarés, y que igualmente pues es una gestión bastante nula. Ya nos queda un minuto, voy a cerrar esta reunión para que pasemos a la otra.